Hola, buenas tardes, espero estén bien. Hoy le venimos a presentar la transformada de Laplace aplicada al análisis de circuitos, junto a mis compañeros Dorian Riveros, Marcelo Punol, Benjamín Acuña y quien les habla, Juan Gualamán. Nuestro profesor es don Víctor Arábalo y somos estudiantes de la carrera en Ingeniería Eléctrica. ¿Qué es la transformada de Laplace? Bueno, la transformada de Laplace es un operador matemático integral que esto se puede dar a entender que es una especie de atajo, más bien dicho. En ingeniería eléctrica se ve mucho aplicándose con componentes capacitores o bobinas, que estos funcionan a través del tiempo. Nos obliga a resolver ecuaciones diferenciales muy difíciles. También Laplace lo que nos hace es sacarnos de nuestra dimensión del tiempo como tal y nos lleva a una función espectral compleja que con esto se puede resolver ecuaciones muy difíciles a álgebra simple. ¿Para qué se utiliza el Laplace en Ingeniería Eléctrica? Bueno, para esto es fundamental entender por qué recurrimos a esta herramienta matemática en el análisis de redes. Como se detalla en la diapositiva, su uso se concentra en tres pilares críticos. El primero es el estudio de regímenes transitorios en sistemas eléctricos, en donde el comportamiento no siempre es lineal ni permanente. Cuando ocurre una conmutación, como la apertura o el cierre de disyuntores debido a una falla, se generan transitorios en los primeros milisegundos que pueden comprometer los equipos. Para esto, Laplace nos permite modelar matemáticamente esta respuesta dinámica. El segundo punto es la simplificación de sistemas. Al trabajar con componentes pasivos como bobinas y condensadores en el dominio del tiempo, nos vemos obligados a resolver ecuaciones íntegro diferenciales que son sumamente complejas. Al aplicar Laplace, transformamos esas operaciones pesadas en simples ecuaciones algebraicas comunes, facilitando así enormemente el despeje por métodos tradicionales. Por último está la estabilidad. Esta herramienta es la base para analizar cómo reacciona un sistema eléctrico de potencia ante perturbaciones severas, permitiéndonos así asegurar la continuidad del suministro. Tiempo y dominio de Laplace. Como se decía anteriormente, Laplace es mucho más que un simple atajo, ya que esto nos transforma completamente un ejercicio a simples sumas y restas, ya que en el dominio del tiempo quedamos como atrapados, se podría decirse, ya que esto depende mucho de los segundos, como son las bobinas y capacitores, y ponen de derivadas e integrales. El dominio de Laplace transforma totalmente eso a variables mucho más fáciles, como pueden ser sumas y restas. Por último, acá abajo se ve lo que era propiedad de la derivada. Después ve la igualdad transformada en la derivada del tiempo. Bueno, pasemos ahora a la parte práctica. ¿Cómo aplicamos todo esto que hemos estado hablando a los componentes reales que usamos siempre en los laboratorios? Aquí es donde ocurre la verdadera magia de Laplace. Primero hablemos de la resistencia. A la resistencia honestamente no le importa en qué dominio estemos trabajando, como no depende del tiempo de forma dinámica, o sea, no almacena energía. Su comportamiento en el dominio de Laplace sigue siendo exactamente el mismo, y su impedancia se mantiene simplemente como R. Es el componente más amigable. Pero la cosa se pone interesante cuando entramos con los elementos que sí almacenan energía, en este caso el inductor. En el dominio del tiempo, la relación de la bobina nos obliga a usar derivadas. Al pasar al dominio de Laplace, el inductor se transforma en una impedancia compleja que llamamos ZL, y equivale sencillamente a multiplicar la variable compleja S por el valor del inductor L, quedando como S multiplicado L. Así de siempre convertimos un elemento dinámico en un término algebraico lineal. Por otro lado, el capacitor hace exactamente el proceso inverso en el tiempo. Su comportamiento involucra integrales, pero al transformarlo al dominio S, su impedancia se convierte en el inverso de S por la capacitancia, es decir, 1 partido en S multiplicado C. ¿Qué es lo potente de todo esto? Que al hacer este cambio dejamos ver a las bobinas y capacitores como elementos complejos que meten derivadas e integrales a nuestras ecuaciones. Pero lo tratamos a todos simplemente como impedancias. En el fondo es como si todo el circuito se convirtiera en un circuito de pura resistencia equivalentes, lo que nos facilita la vida enormemente para lo que viene.
sabiendo ya cómo transformar cada componente, la pregunta lógica que uno se hace es, ¿por qué nos damos todo este trabajo? ¿Cuáles son las ventajas reales de usar Laplace en lugar del método clásico? La primera gran ventaja, y creo que es la que más agradecemos todos al estudiar, es que nos ahorramos el cálculo diferencial duro. Resolver transitorios por el camino tradicional significa plantear ecuaciones diferenciales de primer o segundo orden, buscar soluciones homogéneas particulares, proceso largo donde es facilísimo equivocarse en un signo. Laplace convierte todo este dolor de cabeza en álgebra lineal común de esa con sumas, restas y despejes sencillos. La segunda ventaja es la reutilización de herramientas. En las asignaturas previas pasamos mucho tiempo aprendiendo mallas, nodos, la ley de Ohms y divisores de tensión. Con Laplace no tenemos que aprender leyes nuevas para transitorios. Como todo queda en función de la impedancia en el dominio S, podemos aplicar exactamente los mismos teoremas conocidos de corriente continua que ya dominamos al revés y al derecho. Y finalmente, un punto que es crítico para la precisión en la práctica de la ingeniería, las condiciones iniciales. En el método clásico, la energía remanente en una bobina o capacitor antes de un cambio se calcula al final para hallar la constancia de integración. Con Laplace, no. Las condiciones iniciales se inyectan directamente al principio. Dentro del propio despeje algebraico, el mismo método se encarga de arrastrarlas y darnos la respuesta exacta sin pasos adicionales. Ya vimos la ventaja teórica de Laplace. Pero ahora bajemos esto a la realidad. ¿Dónde se aplica todo esto en el día a día de la ingeniería eléctrica? En la diapositiva tenemos tres áreas claves que vemos constantemente en la carrera. La primera son los sistemas de potencia. Cuando ocurre una falla o un cortocircuito en una subestación eléctrica, como podría ser perfectamente la subestación Pilauco aquí en Osorno, la corriente se disparan de forma transitoria en milisegundos para simular y entender cómo se va a comportar la red en ese instante crítico. Antes de que todo se estabilice, no nos sirve el análisis común de estado estable. Es donde se ocupa el Laplace para modelar la respuesta exacta del sistema ante la perturbación. Esto nos lleva directo al segundo punto, las protecciones. Para que los disyuntores y los relés de seguridad operen a tiempo y salven los equipos o eviten que explote un transformador, hay que calcular y ajustar los tiempos de operación con una precisión milimétrica. Esos tiempos de respuesta se diseñan analizando las funciones de transferencia en el dominio S que obtenemos gracias a Laplace. Y por último, está la calidad de energía, específicamente el diseño y dimensionamiento de filtros armónicos en redes industriales. Hoy en día están llenas de cargas no lineales que meten ruido y distorsionan las ondas de los circuitos. Al pasar los filtros al dominio de Laplace, podemos calcular de forma matemática qué inductores y qué capacitores necesitamos exactamente para bloquear esas frecuencias molestas y limpiar la señal de la red. Como ven, no es matemática abstracta, se usa para que los sistemas reales no fallen y para demostrarlo ahora vamos a ver cómo se aplica todo este procedimiento paso a paso en el desarrollo de un ejercicio práctico con un circuito real. Desarrollo de un ejercicio. Para aplicar la teoría, vamos a resolver este ejercicio práctico. Tenemos un circuito en serie que tiene una fuente de voltaje de 55 volts, una resistencia de 470 ohms y una bobina de 300 milihenrios, lo que equivale a 0,3 henrios. El objetivo de esto es encontrar la fórmula de la corriente en el tiempo justo después de conectar la fuente, asumiendo que el circuito parte totalmente desde cero, sin energía acumulada. Bueno, como desarrollo matemático, paso a paso, para resolver esto utilizamos un método que mencionamos anteriormente, el cual nos permite transformar el problema en ecuaciones algebraicas directas. En el paso 1, planteamos la ecuación del circuito. El voltaje de la fuente cambia a 55 partido por S, que S vendría siendo la frecuencia generalizada o frecuencia compleja. La resistencia mantiene su valor y la bobina se expresa como 0,3 por S. Así, con esto armamos la primera igualdad. En el paso 2, el objetivo es despejar la corriente. Agrupamos los términos para dejar la variable S completamente sola y facilitar el cálculo final. Dividimos toda la expresión por 0,3 y así llegamos a la segunda fórmula que se ve en pantalla. En el paso 3, como la expresión matemática es compleja, la separamos en dos fracciones más simples llamadas fracciones parciales. Buscamos los valores de las constantes A y B y lo que nos da como resultado la resta de estas dos fracciones sencillas. Como resultado final y comportamiento,
Finalmente volvemos al dominio del tiempo aplicando la transformada inversa a los dos términos anteriores, lo que nos entrega esta fórmula definitiva para la corriente. Al analizar este resultado vemos que el circuito reacciona de la siguiente manera. En el instante inicial, cuando el tiempo es exactamente cero, la corriente en el circuito es de 0 amperios, ya que la bobina impide un cambio brusco de energía. Sin embargo, este proceso de transición es sumamente rápido. El circuito se estabiliza por completo en apenas 3,2 milisegundos. Después de ese breve tiempo, la corriente deja de cambiar y se mantiene constante en un valor mínimo de 117 miliamperios, comportándose de acuerdo a la ley de Ohm general.